Y detrás de eso también ser conscientes que como nación tenemos un año más de libertad, de expresión y de oportunidades de poder conocer al Señor. Así que eso no debemos pasarlo por alto. Si nos estás visitando también, estás con nosotros aquí, queremos que sepas que por hecho de ser cristianos no significa que nosotros no honramos lo que el Señor nos ha entregado como nuestra nación y nuestra cultura. Hay cosas no buenas en todas las culturas, pero el Señor viene justamente a perfeccionarnos y podemos estar agradecidos de eso y no queremos pasarlo por alto. Así que, siendo conscientes de eso, algo que nos toca a nosotros es dar gracias a Dios por nuestra nación, como se ha hecho hace un instante. Y en medio de eso, también y al mismo tiempo, tendrá un espacio para nosotros dejar al Señor que Él nos hable. Así que, como siempre hacemos, vamos a inclinar nuestros rostros, dirigirnos a Dios, que Él nos hable, que Él nos enseñe. Y vamos hoy día a continuar la enseñanza que estuvimos desarrollando la semana pasada. Así que, oremos. Señor bueno, gracias Dios, porque sabemos que Tú tienes el control de todas las cosas en nuestra vida. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a poder ser sensibles a Tu voz. Ayúdanos a poder tener el entendimiento concreto de lo que Tú quieres decirnos, de lo que quieres enseñarnos, y en medio, Padre Santo, de todas las cosas que nos permites tener, puedas Tú bendecirnos, puedas Tú dirigirnos. Padre Santo, háblanos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada iniciamos una serie que literalmente habíamos determinado como este título, El juez y el sentenciado. El día del domingo pasado hablamos justamente acerca del juzgar y de cómo muchas veces nosotros nos posicionamos en el estandarte, en el banquillo del juez. Hay momentos en los que de alguna forma nosotros nos hemos visto tentados a mirar el error de mi prójimo. Puede ser que sea cercano a mí o puede ser que sea lejano. Y nosotros nos hemos atrevido, a veces con los labios, a veces con la actitud, a comunicar que esa persona no está bien y posiblemente nosotros mejor. Y nos hemos puesto en esa posición de juez donde rápidamente nuestro corazón es muy óptimo para ver agigantar los errores de los demás y a veces miope para ver nuestros propios errores. Todos en algún momento hemos cometido este pecado y en algún momento de nuestro corazón o con nuestras palabras lo hemos dado a conocer. Pero por otro lado está el banquillo del acusado, del sentenciado, aquel que de alguna u otra forma ha tenido que experimentar el ser acusado, el ser sentenciado. Y cada uno de nosotros, de una manera muy particular, a veces no hemos actuado adecuadamente cuando nos han apuntado. ¿Qué sucede cuando de pronto piensan de mí algo que no es lo que realmente ha sucedido? ¿Qué pasa cuando de pronto alguien saca conclusiones apresuradas de mi proceder y puede hasta juzgar mis motivaciones? ¿Qué pasa cuando de pronto otros opinan algo que no es lo cierto? Y detrás de eso yo tengo que ver consecuencias en mi trabajo, en mi familia, posiblemente en mi relación o en los beneficios que yo tengo. Porque todos en algún momento hemos estado en esa posición. Y si me lo permites, la semana pasada estuvimos hablando de ser jueces, porque definitivamente hemos de detenernos, no tenemos la posición de Dios, pero ahora vamos a hablar acerca de qué pasa cuando nos acusan, qué pasa cuando nos juzgan. Porque literalmente en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos acerca de esto y es mucho más común de lo que pensamos. Si me permiten, en la proyección yo he mandado un nuevo PPT, visto que no lo han tomado, así que por favor revisen que lo tengan porque yo he hecho algunos cambios justamente para este culto, para tener alguna información un poco más precisa. Y una de las cosas concretas que queremos mostrar antes de poder iniciar es que todos, antes de que podamos ver, vamos a ser juzgados o medidos de alguna otra manera. En realidad, vamos a darnos cuenta cuando tú analizas esto en la Escritura y decides entrar con honestidad a ver este punto, te vas a percatar que el ser juzgado o juzgar a otra persona es algo que sucede de manera tan cotidiana en la vida del cristiano que es prácticamente algo del día a día en la vida del Hijo de Dios. Y no necesariamente porque es algo a lo que deberíamos acostumbrarnos necesariamente, sino porque a veces va a suceder de manera positiva y Dios lo va a promover. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que considerar en medio de esa realidad, en medio de esas situaciones, y no podemos pasar por alto, por ejemplo, algo muy importante, que Dios es el que conoce nuestro corazón y el primero en medirlo. Cuando hablamos del juzgar, tenemos que ser conscientes que Dios tiene el derecho de juzgar nuestro corazón.
Es más, tiene la responsabilidad de ponernos al frente y de comenzar a examinar qué es lo que hay dentro. Tanto así que el salmista va a decir más de una vez, y los escritores de la Biblia, de que Dios examina nuestro corazón. Es más, escudriñalo en una oración, tú lo puedes ver, y tenemos una canción en base a eso, porque Dios tiene ese derecho, porque tiene la meta de hacernos a la imagen de su Hijo cuando tenemos una relación con Él. Pero no solamente queda ahí, sino que Dios va a utilizar su palabra más de una vez para que nosotros sepamos de forma muy consciente que nosotros necesitamos responder a cambios en nuestro corazón. Muchas veces que Dios tiene el conocimiento en nuestro corazón, el que Él lo sepa, nos lo va a hacer saber a través de su verdad. Y yo puedo hacer mi devocional y posiblemente Dios a través de mi devocional me va a enseñar, me va a hablar, me va a instruir. Y si yo soy sensible, puedo responder a eso corrigiendo el camino. Pero habrá momentos en donde Dios va a utilizar la exposición de su palabra y yo vengo el día domingo aquí, o posiblemente un sábado en una reunión de jóvenes, o en una reunión de matrimonios, o en un grupo pequeño, o posiblemente en una prédica en YouTube. O es más, hasta podría ser en un reel de Instagram o de TikTok, donde hay un predicador que algún mensaje da y yo voy dándome cuenta, no lo había visto de esa manera y posiblemente esto tengo que corregir. Ahí, claro está, depende de la humildad de cada uno para poder corregir su camino. Pero Dios va a utilizar más de una vez la palabra para justamente exponer lo que somos y de acuerdo a nuestra humildad, corregir nuestro camino. El detalle está que no siempre nosotros estamos atentos a eso. Hay momentos en nuestra vida en los que la palabra de Dios que llega a nosotros no es suficiente y como que nos hemos encallecido hasta cierto punto, no hemos sido lo suficientemente sensibles y a veces Dios va a tener que hacer otro tipo de cosas para que nosotros reaccionemos. Y a veces vendrán pruebas, situaciones complicadas que no tienen que ser necesariamente enfermedades mortales ni amenazas de muerte, pero son situaciones que ponen en evidencia que a veces no usamos bien nuestra boca, que a veces no usamos bien nuestra mente. Y a veces posiblemente estamos adelantando juicio en nuestro corazón y que posiblemente detrás de eso no estamos siendo diligentes con algo, que posiblemente nos estamos ensoberbeciendo. Y pueden ser muchas cosas, pero Dios sabe muy bien cómo hacer eso. Es por esa razón que hay otra cosa que tú puedes ver en la Escritura. Dios insta que nosotros mismos entendamos nuestro corazón, analicemos nuestro corazón. Cuando nosotros vamos a la Biblia vamos a encontrar más de un verso que nos dice, escudriña tus caminos. Escudriña cómo te estás moviendo. Es más, guarda tu corazón sobre todas las cosas porque de él viene tu vida. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros podemos y debemos medir nuestro corazón. Hay de aquel que no tiene tiempo para eso, que todo su tiempo libre lo utiliza en mirar Facebook o Instagram. Pero nosotros necesitamos parar, detenernos un momento y ver cómo está mi matrimonio, cómo están mis hijos, cómo está mi situación financiera, cómo está mi servicio, cómo está mi testimonio, porque todas esas cosas son parte de mi responsabilidad. La Biblia nos llama a justamente hacer eso. Por eso es tan cotidiano el hecho de juzgar y medir. Pero otra cosa que debemos considerar es que Dios también ha dispuesto que los pastores que Dios ha puesto a nuestra disposición en nuestra vida tengan la responsabilidad de medir nuestras vidas, de juzgarnos, no para poder ensoberbecerse sobre nosotros, sino para poder guiarnos en el camino correcto. La Biblia nos enseña de una forma muy específica que Dios ha puesto ciertos hombres en la iglesia con ciertos dones para poder guiar a la congregación, para poder prepararla, perfeccionarla para la obra del ministerio. Y nosotros somos preparados por esos varones que Dios ha levantado. Y todos nosotros estamos en esas diferentes posiciones. Estos líderes o pastores no tienen que ser solamente los del cuerpo pastoral. Puede ser tu director de grupo pequeño, como puede ser el director de tu área, puede ser el supervisor que trabaja en un momento en una posición del servicio. Y esto es bueno decirlo porque tenemos casi un 60% de gente sirviendo en esta iglesia. Y eso es muy bueno. Pero al mismo tiempo tenemos que aprender a someternos unos a otros. Y Dios va a poner personas para poder justamente guiarnos de esa manera. Obviamente, cada líder tiene la responsabilidad de juzgar santamente y en el espíritu a sus ovejas, no con la intención de señalarlos, sino de ayudarlos a crecer. Y ahí es donde está la oportunidad que tiene el líder de demostrar esto de diferentes maneras. Número 1, afirmando, diciéndole, oye, qué bien que antes estabas solo escuchando, pero ahora estás dando pasos para comenzar a dar. Y qué bueno que ahora te has apartado de este camino y comienzas a vivir de esta manera. Qué bueno que ahora esa conducta que antes te teníamos que corregir, ahora la estás perfeccionando. Porque esto es parte de nuestra labor, el afirmar. No porque él quiera decir, yo soy más que tú. No, sino porque en realidad se puede ver tu avance.
Y es importante que esto se pueda dar para que otros puedan reconocer cómo tu aprovechamiento se va desarrollando. Otra de las cosas que pueden suceder es que a veces no es afirmación, sino reprensión. Porque a veces va a pasar que vamos a caminar no correctamente. Y a veces necesitamos acercarnos al hermano y decir, hermano, esa forma de hablar no es muy sabia. Esa manera de comunicarte, te dije, ten cuidado. Hermano, ¿sabes qué? La forma en la que te estás organizando, la manera en la que estás mirando lo que estás haciendo, no es correcto. Hermano, esa forma en la que estás tratando posiblemente a tu esposa o a tus hijos tiene que ser pulida porque no refleja lo que la palabra dice. La Biblia enseña que hay versos, toda la escritura es útil para enseñar, pero también para redarguir. Redarguir no es una palabra que usamos mucho, pero significa confrontar. No con la intención de pelear, sino de corregir. Y por esa razón, en la Biblia tendremos oportunidades para que los líderes, los pastores, los que forman personas y tienen esa labor de ser ejemplo, apoyen a algunos afirmando y confrontando si es necesario, y también trayendo dirección, porque esta es la manera en la que tú puedes servir, posiblemente encaminando a alguien diciéndole, mira hermano, qué bien que ya estés en tu salón de crece, estás aprendiendo la palabra, estás conociendo, pero hermano, ya tienes muchos años en la fe, deberías estar sirviendo, porque Dios no te ha puesto para ser público, Dios te ha puesto para meterte en la cancha, y todos estamos ahí. Y cuando ahí el líder de pronto te empuja a dar cierta dirección en tu vida, no porque quiere esclavizar o porque de alguna otra manera te quiere cargar, no, porque todos estamos dentro de esto y todos vamos sumando. Obviamente todo esto se tiene que hacer con sabiduría. Hermano, van a haber errores, definitivamente, porque los hombres no son perfectos. Pero esa es la labor. Ese es el entorno donde nosotros nos desarrollamos y Dios lo ha diseñado así. Eso no se puede hacer si los líderes con santidad no juzgan el corazón de sus ovejas. Pero no es el único momento, sino que a veces el juicio no va a llegar con buenas intenciones. A veces el juicio va a venir del mundo, de las personas que no conocen a Cristo. Y no lo van a hacer necesariamente siempre con malas intenciones. Es más, es necesario decir que el mundo debe medirnos, debe juzgarnos, pero ¿para qué? Para ver la validez del Evangelio, para ver que el Evangelio es real y tiene poder. Porque si ellos no ven nuestra vida, la transformación que hay en nosotros, si ellos no juzgan cómo estamos procediendo, incluso en nuestras imperfecciones, ellos no podrían dejar la vida atrás para tomar una vida nueva que pueden ver en nosotros. Ellos nos van a juzgar, nos van a medir. Por lo tanto, deben ver en nosotros un buen ejemplo, porque es responsable del que no tiene a Cristo calcular en qué necesita acercarse a Dios y lo verá a través de nuestra vida. Es más, como algunos han dicho, y es muy cierto, algunos solo van a leer una Biblia y es el testimonio de un cristiano. Algunos nunca se van a tomar el tiempo de poder exponerse a la palabra, no tienen acceso a ella, pero sabrán lo que un cristiano ha hecho. Por esa razón, es necesario saber que nosotros tenemos que estar a la altura de ser juzgados delante del mundo. Aunque a veces ellos no solo nos juzguen, sino nos acusen. Porque a veces la exposición de la palabra y del evangelio manche su mal proceder, incomode su forma de comportamiento pervertido posiblemente, o que no se ajusta a la palabra de Dios y que puede ser no solamente dañino para ellos, sino para otros. Y quizás en nuestro proceder correcto, algunos no solo quieran juzgarnos, sino acusarnos y hasta sentenciarnos. Y a veces ese juicio que viene del mundo es mal informado, con información incompleta. A veces van a repetir lo que otros dicen. A veces van a adelantar juicios y van a decir, no, ustedes lo hacen por esto. Y hasta podrían acusar nuestras motivaciones de muchas maneras. A veces van a decir, no, los cristianos son unos machistas. No conocen lo que la Biblia dice cuando hablamos de que el varón es cabeza de hogar. No, en la iglesia se roban tu plata porque no saben cómo funciona la economía de una iglesia. Muchas veces pueden decir, no, ustedes están locos, son unos conformistas porque no viven tras el dinero. Pero no entienden el trasfondo de ahí. Cuando nosotros vamos a la Biblia, muchas de estas cosas no van a encajar en la cabeza de ellos, y sobre todo cuando nosotros tenemos un buen proceder y Dios nos bendice, mucha gente se va a incomodar y algunos nos van a apuntar. La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Hay del cristiano que nunca ha sido perseguido. Lo más probable es que no incomode mucho porque no evidencia mucho la diferencia con el mundo. Eso no es algo necesariamente que nosotros podamos medir así, pero todo cristiano piadoso en algún momento ha padecido persecución. Intenta vivir íntegramente en tu familia y los primeros que van a saltar son tus familiares. Cuando tus padres o tus familiares o tu cónyuge no conoce a Cristo y de pronto tú comienzas a querer organizarte, muchas veces somos ninguneados. Porque literalmente el mundo no quiere ajustar su vida a la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en muchas maneras. Y más de una vez esta situación no solo va a ser injusta, sino difícil de proceder.
Quiero ponerte un ejemplo como para que puedas entenderlo mejor y quizás puedas comprender cómo esto puede venir a nuestra vida de una manera muy particular. Acuérdate de José. ¿Te acuerdas de José? ¿Qué le pasó? José era un hombre temeroso de Dios. Sus propios hermanos lo vendieron. Llegó a Egipto y en Egipto él tuvo una vida nueva. Como administrador de Potifar tuvo la oportunidad de llegar a ser el más alto. Pero había una mujer. Esa mujer que quería acostarse con él. Y José dijo no. Más de una vez dijo no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y no es que José cayó en tentación cuando de pronto esta mujer se asió de él. El texto dice que esta mujer un día lo sorprende. Ya no solo le habla, sino que lo agarra y toma sus ropas. Y él en vez de quedarse cerca a ella, para que ella no malinterprete o use mal sus palabras, deja sus ropas con él y él sale corriendo. El problema es que dejó sus ropas. Y esa mujer astuta, en medio de las situaciones, va a tomar eso y lo va a acusar. Mira, esto pasó por muchos días y lo más probable es que todos en esta casa sabían que sí, claro, José quería violar a esta mujer, ¿no? Sí. No, todos lo más probable sabían que esta mujer estaba detrás de él. Pero ¿quién iba a estar en contra de la mujer de Potifar? Tenía sus ropas. Las acusaciones que vienen ante los hijos de Dios y los temerosos de Dios muchas veces son así. Muchas veces Dios va a permitir en su soberanía ciertas situaciones. Pero él sabe cómo salir mejor, porque bueno, tú sabes cómo terminó la historia, ¿no? José terminó siendo más alto que Potifar. ¿Te imaginas la ironía? Yo no imagino cómo ha estado José años ahí mirando a esa mujer de Potifar pasando por ahí. José nunca se vengó de sus hermanos, no creo que se haya vengado de esa mujer, pero Dios sabe cómo voltear las cosas y qué tan injustas pueden llegar a ser. Literalmente nosotros podemos ver que en el mundo estas cosas pueden suceder, pero aún dentro de la iglesia es necesario que el juicio se haga responsablemente, porque en la iglesia, al haber autoridades, al haber líderes, algo que va a suceder es que la iglesia misma debe juzgar el corazón de sus líderes santamente, porque hemos de ver que detrás de eso los líderes han de ganarse su posición de liderazgo con autoridad. Y Dios va a demostrar detrás de eso cómo Dios ha llamado a ciertos hombres, si hay poder detrás de ellos, y detrás de todo eso Dios confirma su llamado y su posición. Y no estamos hablando solo de los pastores en una iglesia, sino de las diferentes posiciones que hay. Hermano, tú dirás, eso es del pastor. No, también si tú eres líder de un grupo, tus ovejas tendrán que ver que tú eres un ejemplo para ellos. Que tu consejo, que tu autoridad para enseñarles y decirles y animarlos a congregar está a la altura de que tú les puedas tomar con la palabra y llevarlos a un camino, a un paso más allá. Porque cada uno de nosotros hemos sido posicionados en diferentes lugares. Y sí es cierto que cada vez que un siervo se somete al reino de Dios, también está expuesto a juicios injustos. A veces habrán personas que tienen la madurez para poder velar por sus propios líderes, hasta orar por ellos, pero hay personas que a veces con juicios prejuiciosos, con pensamientos prejuiciosos, mejor dicho, van a tomar su lengua y su actitud en contra de un líder. Esto ha pasado más de una vez, no solamente en iglesia, sino le pasó al mismo Jesús. Jesús estuvo en la cruz. Jesús no solamente lo juzgaron, lo condenaron y lo ejecutaron. Y él era el Salvador. Si a él hicieron eso, siendo el maestro, ¿cuánto más no a otros líderes? Ahora, no solamente le pasó a él, a Moisés también. Su hermana María y su hermano Aarón, sus propios hermanos, los más cercanos, le murmuraron. Y Dios lo defendió, mandó lepra sobre María, no sobre Aarón, eso es algo extraño, pero curiosamente sabía muy bien cómo manejar estas cosas. Y Dios vindicó la imagen de Moisés. A Jeremías también le pasó lo mismo. Las autoridades y los líderes judíos estaban en contra de la predicación de Jeremías porque no querían oír lo que Jeremías tenía que decir, que traía juicio Dios sobre Israel. Le juzgaron y lo metieron en la cárcel. Y él reclamó, pero las cosas se tuvieron que hacer. Y en medio de todo eso nosotros tenemos que ser conscientes que no nos debe sorprender. Si menciono todas estas cosas antes de que vayamos al texto que vamos a estudiar hoy, es porque, hermano, si tú en algún momento has sido juzgado, si alguien te ha increpado, si tu esposo no te entiende y no te ha perdonado y te sigue juzgando o viceversa, en realidad tienes que relajarte un poco porque eso es parte de la vida cotidiana de todos. Hay heridas que tienen que ser sanadas en el matrimonio definitivamente y hay cosas que no se deben pasar por alto. Pero créeme, en el mundo, como en el reino de los cielos, vivimos en un mundo caído. Y en algún momento alguien nos va a apuntar. Todo el tiempo estaremos siendo medidos. Nuestras vidas son como cartas abiertas, dice el texto. Y literalmente así debe ser. Porque hemos sido llamados a poder vivir en integridad. Y cada una de esas cosas nos van a suceder. El detalle es cómo reacciono yo cuando eso pasa. ¿Qué debo hacer yo cuando alguien me trate injustamente?
¿Qué debo hacer yo cuando alguien malinterpreta mis actos? Y hasta posiblemente con malicia me acusa. ¿Qué podría hacer yo mismo cuando yo veo esto en la palabra? Bueno, ciertamente nosotros tenemos que ver que el mejor ejemplo de esto es Jesucristo. Podríamos ir a muchas partes en la Biblia y poder ver los personajes de muchas maneras, pero yo sí creo, y de hecho la palabra de Dios nos enseña que el mejor ejemplo para poder aprender de este tema es el mismo Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos 4:15 que, dice el texto así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tú tienes a un Jesús que te salvó, que pagó tu precio por ti y sabe muy bien qué es eso. A Jesús lo crucificaron, como te dije. Lo sentenciaron y lo juzgaron, lo ejecutaron literalmente. Si tú lees Isaías 53:7 que está ahí, te vas a percatar cómo reaccionó Jesús. Y esto es solo como para poder entender un preámbulo de mira la reacción de Jesús en medio de ese juicio que vino hacia él. Dice ahí, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mira a Jesús cómo toma la posición de juicio injusto que él tiene. Entonces, hermano, tú me estás diciendo que si alguien me abusa, yo no tengo que decir nada. Tengo que ser menso. Tengo que ser tan manso que me deben pegar, que me deben quitar lo que tengo, que yo no debo actuar. Mira, esa es la forma rápida de decirlo, obviamente no es así. Y ciertamente cuando tú ves esta parte, hay un contexto detrás. Hay un momento en el que Jesús habló, hay una forma en la que Jesús habló, hay un espacio con quién lo dijo y cuándo lo dijo, y hay un momento para callarse, y también hay con quién callarse. Cuando tú lees la historia de Jesús te vas a dar cuenta que tiene muchos detalles, pero lo que tú puedes ver en este texto es que en ningún momento Jesús perdió el control. Tomó el toro por las astas y hizo lo que se merecían los demás. No, tú no puedes ver eso. Tú ves en esta situación un actuar lo suficientemente dependiente del Señor que reta nuestro propio autocontrol y determinación. Jesús sabía muy bien quién era y las consecuencias de lo que implicaba perder el control en medio de una situación de este tipo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos cómo es que esto funciona. Quiero pedirte ahora sí que vayas a un texto que es el que nos vamos a quedar. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Rápidamente vamos a estudiarlo porque en realidad es bien obvio. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Dice lo siguiente, y es esta parte la que nosotros vamos a analizar con más detalle. Dice así, 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Dice lo siguiente, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Sino que al que va a darse cuenta que su causa debe ser entregada a aquel que juzga justamente. En este verso nosotros vamos a ver a Jesús responder de una manera magistral. Y nosotros en esta porción podemos ver una reacción en la que una vez más Jesús tiene autocontrol, es manso y él en vez de actuar, dejó actuar a Dios. Así que si hay algo detrás de esto que tú puedes ver, es que Jesús tenía la suficiente madurez para dejar que Dios actúe en vez que él. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es lo mismo. Pero ¿cómo llegó Jesús ahí? ¿Cómo llegó a este momento? Bueno, uno dirá, Jesús es Dios, definitivamente yo no soy Él, si a mí me juzgan yo voy a reaccionar porque así soy, así me criaron y bueno, nadie llega de esta manera a actuar así de la noche a la mañana. Nosotros encontraremos en la historia de la Biblia hombres de carne y hueso como tú y como yo, que pasaron situaciones bastante duras, como José, que no terminó de vengarse de sus hermanos, ni de la esposa de Potifar, como ciertos mártires que en plena ejecución oraron por aquellos que le estaban martirizando. Y detrás de eso podríamos ver hombres y mujeres, como los apóstoles, que murieron por predicar a Jesús. Podríamos hablar de muchos ejemplos más, pero aquí hay todo un contexto que nosotros vamos a ir pelando, descubriendo, para que podamos comprender mejor cómo es que Jesús llega a tener esta respuesta. Pedro nos lo va a explicar y nos lo va a explicar desde versos arriba y algunos versos más abajo y por esa razón vamos a entender un poco más del contexto. Lee por favor conmigo el versículo 11 y el versículo 12. Dice lo siguiente, versículo 11, amados,
Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Lo primero que tenemos que saber es que Pedro, en medio de todo lo que está diciendo, hay un punto que está defendiendo y es el que nosotros debemos considerar porque es el que Jesús estaba considerando, y es que hemos sido llamados a dar buen testimonio. Hemos sido puestos en esta tierra no para ser igual que el mundo. Todos los que conocemos la palabra y hemos escuchado y sabemos este verso de que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que nosotros no podemos vivir igual, y cuando conocemos esta parte de la palabra nosotros nos damos cuenta que en realidad ese llamado no es sencillo. Porque en el mundo no solo nos van a acusar, nos van a juzgar, sino que las tentaciones diferentes que nuestro propio corazón muchas veces expone, nos van a tentar. Pero este texto es bien interesante porque Pedro en el versículo 12 va a decir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y considérense como extranjeros, como peregrinos, porque nosotros no somos de esta tierra, no estamos aquí para estacionarnos, somos de otro lugar. Las reglas que se aplican a nuestra ciudadanía no son las que en otros están viviendo aquí. Si bien es cierto, debemos vivir de manera responsable, pero nosotros representamos un reino de afuera. ¿Qué pasa cuando viene una nación extranjera y se porta mal en nuestra nación? La mayoría de la gente tiende a generalizar, así son allá, ¿no? Cuando hay procesos migratorios como el que sabemos que hay aquí en Perú, muchas de esas cosas pasan, y no es con todos, pero la gente tiende a generalizar. ¿Cómo esperas que pueden pensar de los cristianos cuando de pronto un cristiano da mal testimonio? Obviamente la gente generaliza. Nosotros hemos sido llamados a tener un buen testimonio. Y Pedro lo sabe. Entonces él va a decir, ¿cómo es que esto debe suceder? Bueno, obviamente él va a decir en este texto que tengamos una vida diferente, que seamos sal, que seamos luz. Pero en el versículo 13 dice lo siguiente. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. En este primer punto, lo que está diciendo Pedro es que hay una forma de mostrar buen testimonio y, sabes, no es en tu iglesia en primer lugar, no necesariamente es en tu familia. Está hablando en este punto de la sociedad y del mundo y se refiere a tu trato con tu autoridad directa, que en este caso es el presidente. Nosotros no tenemos reyes, tenemos presidente. Ahí puesto su fotito, ¿no? Sea que tú votaste por ella, o bueno, por el que estuvo antes, o que no, en realidad hemos sido llamados a respetar su autoridad. Sí, pero tú sabes todo lo que hay, y la marcha, hermano, y todo lo demás. Sí, hermano, pero la verdad es que nosotros no estamos ahí. No somos este reino. Si bien es cierto, debemos pensar muy bien a la hora de votar, a la hora que Dios define quién va a estar ahí. No es mi papel saber cómo lo va a terminar de hacer o no. Dios le va a juzgar. Mi papel es someterme a la autoridad. Porque hay cristianos que les gusta escribir por Facebook y publicar en sus historias de Instagram cosas de la autoridad que, Dios mío, de verdad que asusta, porque ni un incrédulo a veces escribe esas cosas. Y es que ha de tener mucho cuidado, porque ese es un mal testimonio. Porque siempre habrá alguien que va a decir, tú eres cristiano y así respetas al presidente. Y lo va a decir, y tiene toda la razón, porque eso no se debe hacer. La Biblia nos enseña que nosotros debemos someternos, no ser complacientes con la autoridad. La mayoría de los movimientos saludables para esta sociedad no vinieron porque hubieron libertadores seculares, vinieron por cristianos. Investiga bien y date cuenta cómo en la historia la forma en la que la libertad de muchos hombres ha llegado a ser ha sido por manos de creyentes, de personas temerosas de la palabra, que pusieron en primer lugar la palabra de Dios antes lo que una autoridad podía decir. Por esa razón, cuando nosotros tenemos esto aquí, no estamos hablando a ser complacientes con la autoridad, a someternos y a respetarla. Pero luego dice el versículo 18 algo más cercano. Versículo 18 dice, criados, estad sujetos en todo, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Dónde se va a ver esta sumisión a la autoridad? No solo con el presidente, sino con tu jefe. Y algunos no son tan gentiles, algunos tratan feo, algunos alzan la voz, algunos te explotan, te hacen trabajar horas extra, algunos literalmente son incómodos. Y justamente aquí es donde en este momento Pedro va a decir, si hay algo que tú tienes que hacer como tu buen testimonio es tratar bien no solo al presidente, sino a tu propio jefe, a pesar de que sea difícil de tratar. Pero es injusto, pero no nos cumple. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Pedro está intentando decir algo aquí muy interesante. No está intentando decirnos que dogmáticamente nosotros hagamos esto y que no tenemos otra opción y que debemos dejar que nos pisen la cabeza. No.
Es que ¿sabes qué pasa? Es que Pedro tiene claro que tiene un llamado más alto. Por encima de su beneficio humano, por encima de su comodidad, él tiene un llamado, él tiene una posición. Él sabe muy bien que ha sido llamado a ser luz, a ser sal. Y la forma en la que él a veces tenga que defenderse puede ser que termine de negociar ese estandarte que él tiene, esa posición de luz. Es por esa razón que en este momento claramente Pedro dice, hey, ten mucho cuidado cuando la injusticia se mueve a tu alrededor. ¿Y sabes por qué lo dice Pedro? Porque a quienes les está escribiendo es a un grupo de cristianos que están siendo esparcidos. ¿Y sabes por quién? Por el rey y por sus autoridades. Si tú lees los primeros capítulos de esta carta y los primeros versos, te vas a dar cuenta que en este caso Pedro le está escribiendo a algunos cristianos que están dispersados. ¿Por qué? Porque cuando ellos comenzaron a conocer el evangelio, comenzaron a conocer y a esparcir a Cristo por muchas personas, los gobernantes se asustaron y comenzaron a perseguirlos, no solo los judíos, sino que hubo persecuciones y todos los judíos cristianos comenzaron a ser esparcidos por muchos lugares. Y ahora Pedro les está diciendo, hey, sométanse a ese rey que les persigue, que les ha dejado sin casa. Pero no porque somos pobrecitos y que nos pisen la cabeza, es que hay un ejemplo detrás de nosotros. Y nosotros no vivimos para esta tierra, vivimos más allá. Ahora, hasta ahí quizás la cosa no está muy completa, pero hay algo más que dice esta parte que nos ayuda a comprender mejor por qué Pedro tiene que decir estas cosas. Y justamente está en el versículo 20, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Hay una tremenda realidad aquí. Es que muchas veces nosotros, por vivir cumpliendo un buen testimonio, vamos a defender la palabra de Dios, muchas veces vamos a pasar injusticias. Pero no tiene mucho sentido que nosotros seamos juzgados o pasemos peripecias por no cumplir lo que hemos dicho que haremos, por no vivir a la luz de la palabra, por vivir no íntegramente. Pedro está diciendo que tiene sentido que de alguna forma la gente se incomode cuando nosotros vivamos en la palabra de Dios y muchas veces nos juzgue, y delante de Dios eso es reconocido. Lo que no es reconocido es cuando en este momento estoy pasando dificultades porque he sido negligente o he pecado o no he cumplido mi palabra y detrás de eso estoy pasando momentos complicados. No me están siguiendo, no me están entendiendo, me están increpando y posiblemente tienen razón. Pero cuando el juicio es injusto porque de alguna forma estamos siendo defensores de los mandamientos de Dios, entonces justamente es ahí donde Dios dice, hey, vamos bien. Porque esto es lo siguiente que tú puedes ver aquí. Pedro lo que está diciendo de una manera muy obvia es que cada uno de nosotros, así como somos luz, podemos decir que somos defensores de los mandamientos de Dios. Nosotros hemos sido puestos para cuidar la veracidad de la palabra de Dios. Dios hace visible esa realidad, pero en el mundo, ¿cómo van a entender que nosotros conocemos la verdad? Por nuestro proceder, por nuestro testimonio. Esta es la antorcha que cargamos, este es el estandarte que tenemos, esta es la escarapela que nosotros podemos mostrar. Y cuando esa escarapela es quitada, porque mi proceder no está a la altura, definitivamente yo comienzo a actuar de una manera no solo complicada para mí, sino también para el reino de Dios. Dios nos ha puesto para esto, dice el texto. Y esto es lo más interesante, porque el versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para sufrir? No necesariamente para sufrir, para ser guardas de los mandamientos de Dios. Pero lo que Pedro está diciendo es que muchas veces la evidencia de ser un guardador de los mandamientos de Dios es que pasemos persecución. Muchas veces la persecución va a ser la evidencia de que hay cambios en tu vida y algunos no lo van a entender. Y ¿sabes? Gózate. ¿Sabes por qué? Porque eso es garantía de que tú tienes abiertos los ojos y otros todavía no. Y más bien debes tener gracia con esa gente, porque ellos no logran entender por qué tú estás dando pasos, por qué tú te acomodas. Y aunque es difícil, pero tienes al Señor y sobre todo tienes la paz del Señor de que estás actuando correctamente. Mientras que otros actúan de otra manera y no solo no tienen paz, sino ven en saco roto
cómo su vida se va desperdiciando. Nosotros podemos ver en la palabra más de una vez que literalmente hemos sido llamados a honrar los mandamientos de Dios, porque Dios es digno. Y una de las cosas que tú te puedes dar cuenta a la luz de la palabra es que Pablo y los hombres más maduros en la fe no terminaron con una corona, no terminaron con un Grammy, no terminaron con un Oscar, no terminaron con un Nobel. Pablo terminó sin cabeza, todos los apóstoles terminaron muertos y claro, a Cristo lo crucificaron. Si te pones a pensar, aquellos que hicieron bien su obra, casi siempre, a la luz de este mundo, con la regla de este mundo, las cosas no son ejecutadas como otros lo dirían. Ahí del cristiano, que nunca padece persecución, que nunca le han juzgado, que en ningún momento han levantado su dedo sobre él, porque lo más probable es que su luz es muy pequeña, su luz no incomoda. ¿Qué sucede cuando de pronto tú estás dormido, ¿no? Estás seco, y alguien viene y te prende tu foco, ¡plá! Y tienes un foco de 30 watts? Fastidia, ¿sí o no? Porque de pronto tú puedes estar dormido, pero tu pupila está tan abierta, incluso con tu párpado cerrado, que los rayos de luz, los fotones traspasan eso y te hacen, ¿qué pasa? ¿Qué sucede acá? Porque incomoda la luz cuando brilla en la oscuridad. Si tú prendes un foco, tú te vas a dar cuenta que la luz nunca es resistida por las tinieblas retroceden. Y una de las cosas concretas que va a pasar que cuando un cristiano vive rectamente, sea dentro de la iglesia, sea fuera de la iglesia, va a comenzar a hacer retroceder las tinieblas de alguna manera. Y a algunos eso le va a incomodar, porque algunos se van a limitar. De pronto un cristiano comienza a pagar sus impuestos, de pronto un cristiano comienza a ser más ordenado, de pronto un cristiano comienza a ser honesto, comienza a decir la verdad, comienza a ser diligente, y otros que no lo eran porque siempre lo hemos hecho así, se incomodan. Y a veces el cristiano tristemente retrocede y se acapara a ellos para no sacudir el gallinero. Pero hemos sido puestos para hacer luz y no para conformarnos. Y en medio de la situación en la que nos encontramos, muchas veces nuestro buen proceder no solamente va a exponer de una manera o va a limitar de una forma muy obvia el mal proceder de otros, sino que también va a exponer la injusticia de otros. Mucha gente se ofende porque en el momento que un cristiano actúa rectamente, otros, por su buen comportamiento público, serán expuestos como personas que tienen doblez, como personas que viven hipócritamente, como personas que posiblemente no tienen amor por su prójimo. Y literalmente, cuando la luz avanza, no solamente hace retroceder la luz, sino que expone la oscuridad. Y créeme, hermano, algunos se van a incomodar mucho de que tú actúes correctamente. Eso a veces pasa en diferentes entornos. No tiene que ser tan complicado, a veces puede ser un poco más sencillo. Uno de los ejemplos que le ponemos a los adolescentes en el colegio, y creo que tú lo vas a poder entender mejor, es que en el colegio, ¿cuántos plagian en sus exámenes? Los adolescentes lo saben. En las universidades peor también sucede. Bueno, hay maestros y depende, pero en realidad muchos lo hacen. Y sabes, es triste, muchos cristianos, jovencitos también lo hacen. Y yo más de una vez he hablado esto con los adolescentes diciendo, ¿qué sucede si tú de pronto decides no hacerlo? Y hay algunos que han dicho, no lo voy a hacer, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si alguien de atrás pásame la B? Y tú dices, no, yo he estudiado, no voy a hacer eso. Se ofenden con él, le van a hacer bullying. Y no solamente eso, sino que tú no eres causa ya, tú no eres amigo, eres desleal, tú ya no piensas en el grupo. Y detrás de eso, lo que va a suceder es que va a generar movimiento. Es lo mismo que pasa cuando un cristiano de pronto en su entorno decide pagar impuestos y los otros que están alrededor no quieren hacerlo. Cuando uno decide estar en el carro y no pasarse la roja mientras que otros se la están pasando y están que te tapa. O tú quieres cruzar la pista y hay un puente, ¿no? y tienes que cruzar y todos se incomodan porque tú vas por el puente y otros se cruzan de frente, el norteño. Hermanos, literalmente cada uno de nosotros, de muchas formas, vamos a ser expuestos a vivir en la palabra de Dios o no. Y ciertamente no es sencillo, pero somos guardadores de los mandamientos de Dios, defensores de ellos. Hay algunas cosas concretas que nosotros tenemos que ver. Y es que Jesús, para poder llegar a
responder de esta manera, hizo algunas cosas. Y por esa razón, lee conmigo por favor el versículo 23. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En esta parte, ya llegando a este verso, nos vamos a dar cuenta que Jesús hizo ciertas cosas específicas para justamente actuar responsablemente frente a esa increpancia. Y aquí vamos a ver 3 cosas puntuales que Jesús hizo y que nosotros podemos imitar. Jesús no llega a hacer esto de la noche a la mañana. Es que Jesús sabía muy bien la posición que tenía que tener, la representación que Él era. Y por esa razón, lo primero que Él hizo fue confiar en quien lo envió, en el que lo envió, en su Padre. Jesús confió en Dios. Él no tomó venganza por sus propias manos. Si nosotros leyéramos Romanos 12:19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Jesús en ningún momento se inmutó, ni tuvo que pechar a nadie, ni bajarse de la cruz y decir, espérate pues que yo me baje de la cruz y vas a ver cómo te tiro una tunda. En ningún momento Jesús hizo eso. ¿Por qué? Porque sabía quién tiene el control. Porque sabía quién tiene la última palabra. Porque a pesar de que las cosas estaban confabulando y cocinando en su contra, Él podía descansar de que Dios iba a vindicarlo, porque Él sabía cómo estaba actuando. Nosotros no debemos comportarnos como huérfanos. ¿Tú has visto a una persona que no tiene quien la defienda? Va a aprender a defenderse por sí misma. Nosotros no podemos actuar de esa misma manera. ¿Acaso no hay un padre que conoce todo lo que está pasando? ¿Acaso no hay un padre que sabe todo el esfuerzo que tú has hecho? ¿Acaso no hay un padre que conoce la situación difícil en que estás pasando? ¿Acaso no hay un padre que conoce tu corazón y cómo lo estás haciendo y las intenciones? Si alguien te juzga injustamente, ¿acaso tú no sabes que Dios tiene el control para poder exponer lo que está escondido en lo oculto y hacerlo ver en su momento? Solo que nos falta paciencia. Y usualmente nosotros queremos tomar la posición de Dios y a veces defendernos, y debemos ser tardos para hablar. Jesús fue muy claro. Es muy interesante ver que en el juicio de Jesús, si tú lees Mateo, te vas a dar cuenta cómo Jesús reaccionó cuando lo estaban increpando, cuando lo estaban juzgando. Y hay un texto en Mateo 24, del 11 al 14, que dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Este gobernador. Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mira, en esta porción tú te vas a dar cuenta que Jesús dijo lo que tenía que decir. Anteriormente ya le habían hecho preguntas, ya le había dicho lo que tenía que hacer. Pilato había sido testigo de la injusticia que él estaba recibiendo. Y literalmente Jesús agarró, y no solamente que cuando le preguntaron y le interrogaron respondió, sino que detrás de eso dejó que su respuesta, que era la honesta, Dios la utilice. Así sea, llevándolo a la cruz. Pilato estaba mirando, pero te quieren matar. ¿No quieres actuar? ¿No quieres defenderte? ¿No quieres pecharlos? No sé, sácales algo. Nada. Jesús dejó que Dios se encargue. Y una de las cosas que nos toca a nosotros es confiar en quien tiene la última palabra. Confiar en Dios. Si eso a veces significa, a veces pasar ciertas penurias. Pero no las cosas quedaron simplemente ahí. Es que Jesús no confió simplemente en el aire. Es que Jesús ya sabía muy claramente que el corazón de esta gente no iba a cambiar. Él sabía muy bien que dando todos los argumentos que él ya había dado anteriormente, ellos habían determinado hacia atrás matarlo. Jesús no es la primera vez que lo están juzgando. Él sabe muy bien que desde el principio, desde que él comenzó a predicar, los líderes judíos estuvieron detrás de él, buscando hacerle caer, buscando personas que de alguna otra manera le generen tropiezo, y mandaron incluso a su mejor escriba. Y cuando Jesús le respondió a las preguntas a su mejor escriba, ese último escriba terminó de estar de acuerdo con Jesús en algunas cosas y no supieron cómo hacerle caer. El texto dice que después de eso decidieron matarlo, porque no sabían cómo hacerlo caer. Jesús sabía muy bien que no iba a cambiar la opinión de ellos, y ellos tenían la sartén por el mango. Y Pilato estaba, entre comillas, medio amarrado, y él, en vez de ponerse firme, cedió al pueblo y lo terminó de juzgar. Ya no estaba en sus manos. Él no se iba a poner como juez por encima de Pilatos, ni por encima del pueblo, porque sabía muy bien cómo eran las cosas. Dejó que Dios haga su parte.
Y en medio de eso, no es lo único que hizo, sino que él sabía muy bien que había algo que no iba a renunciar. Jesús no negoció su llamado y su propósito. Por eso el texto dice que cuando a él lo maldecían, él no respondía con maldición, que cuando él padecía no amenazaba. Porque existe una gran realidad de cómo Jesús debía desenvolverse. Si Jesús hubiese bajado y hubiese pechado a la gente, si de pronto Jesús hubiese mandado una legión de ángeles y los hubiese matado en una, ¿cómo crees que nosotros podríamos ver ese ejemplo para nuestras vidas? Algunos de nosotros nunca tendríamos la oportunidad de conocer a Cristo de esa manera, porque veríamos un humano reaccionando ante sus impulsos, no confiando en el Señor, no siendo de ejemplo para nosotros. Y nosotros, cuando somos tentados de esta manera, cuando alguien nos acusa injustamente, cuando de alguna otra manera una acusación llega a nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos una antorcha, estamos brillando. Y a veces esa acusación, la manera en la que nos defendemos, hace que se apague. La manera en la que actuamos, cuando no dejamos que Dios ponga su causa, hace que demos un mal testimonio. Y créeme, hermano, nos están observando más de lo que pensamos. La onda de impacto de nuestros pecados siempre es más grande que las buenas obras que podemos hacer. Y literalmente nosotros estamos expuestos a ser tentados de muchas formas, como caer en esta parte. Jesús era muy consciente de que tenía un llamado mucho más alto y el autocontrol que mostró en esta situación es sumamente magistral. Jesús nunca pechó a nadie, no se puso a gritar, no se puso de boca a boca, simplemente dijo lo que tenía que decir y esperó en que Dios haga justicia. Sí, pero hermano, ¿tú sabes que en Perú las cosas son feas? Sí, pues, pero el Dios de Israel, de Jesús, es el mismo Dios nuestro, que tiene poder y control por encima de todos y va para con nosotros. Así que nosotros podemos confiar en Él. Pero la parte que a mí más me gusta es la siguiente. Y es que Jesús dejó usar su injusticia para traer bendición a sí mismo, a los demás y gloria al Padre. Tú puedes darte cuenta que Jesús era muy consciente de lo que estaba pasando. Tan consciente que sabía lo que iba a terminar de suceder. Y ejemplo nos dejó a nosotros. Si lees con nosotros, aquí, el versículo 24 dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis muerto al Padre y obispo de vuestras almas. Habéis vuelto al Padre y obispo de vuestras almas. Cuando nosotros vemos esta porción, podemos ver que Pedro comienza a cambiar un poco su discurso describiendo la obra de Jesús. Pero aquí tú puedes ver una cosa que es muy clara. Y es que Jesús era muy consciente de lo que iba a pasar a través de esta situación. Mira, Jesús estaba siendo juzgado, estaba confiando en el Padre, no estaba negociando su llamado. Pero sobre todas las cosas hay algo que tú puedes ver aquí que Pedro lo está diciendo de una manera muy obvia. Y es que en la injusticia de Jesús todos fuimos bendecidos. No solamente gloria vino al Padre, gloria vino a Él, sino nosotros fuimos bendecidos. ¿Qué dice ese texto? Versículo 24. En la injusticia de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, ¿sobre qué? Sobre el madero, sobre esa injusticia que hacían sobre él, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y dice ahí, y por cuya herida, ese dolor que nos estaban causando a él, fuisteis sanados, nosotros, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mira, en la injusticia de Cristo, muchos fueron bendecidos. Y hermano, nosotros tenemos que saber que cuando un justo es injustamente juzgado, Dios se puede glorificar de eso de muchas maneras. Cuando Dios trae oportunidades que nosotros no podemos controlar y literalmente se meten con los hijos de Dios, Dios sabe cómo girar estas cosas para traer honra a su nombre, siempre y cuando el Hijo de Dios decide dejarle a Dios su lugar y Él tomar su posición. Ser consciente de que Él no es juez, ni tampoco víctima. Es un defensor de los mandamientos de Dios. Y cuando deja a Dios actuar, Dios se encarga de vindicar el nombre de sus siervos. Y en esta posición tú te puedes dar cuenta que todo esto que Jesús hizo trajo gloria al Padre. El texto
en más de una vez, en Hebreos sobre todo lo vamos a ver, que Jesucristo sufrió la cruz por el gozo puesto detrás de ella. Y ahora está sentado en el trono y nosotros le damos gloria a Él. Estaba en una cruz, pero ahora nosotros le honramos como lo que es. Y en este tiempo nosotros podemos saber que nosotros somos bendecidos de esa manera. Hermanos, ¿cuánta gente ha muerto y ha pasado persecución para que tú tengas la Biblia en tus manos? Para que podamos tener libertad de expresión, para que podamos tener libertad religiosa incluso, y podamos tener esto. Y posiblemente algunas personas tendrán que sufrir para que otros vean el poder del Evangelio en su vida y al mismo tiempo decidan creer y glorificar al Padre a través de la situación que ellos pasan. Nosotros no sabemos, nunca podremos calcular cómo Dios puede utilizar una prueba en nuestra vida para bendecir a otros. Y sea pequeña o sea grande, Dios se encarga de hacer esto más de una vez. Si conoces la historia de Esther, pues lo puedes conocer de una mejor manera. Quizás no hay mejor historia que la historia de Esther, donde tú tienes al pueblo de Israel que iba a ser destruido y indefensamente amenazado, y en medio de eso Dios giró la historia de tal manera que los captores fueron destruidos y Israel alzada. Todo porque Dios tenía un plan con ellos, porque Él tenía cuidado de ellos y nosotros somos su pueblo, hermano. Él tiene cuidado de nosotros. Así que algunos consejos sencillos que debemos considerar para poder manejar esto con responsabilidad. Y solo lo voy a mencionar porque el texto ya no nos permite ir más allá y podríamos ir a otros textos, pero el tiempo no nos da. Mira, la Biblia nos enseña que nosotros debemos perdonar. Perdonar a aquellos que nos ofenden. Más de una vez nosotros nos vamos a encontrar a Jesús enseñándonos, mostrando amor a aquellos que nos han ofendido. Y en medio de todas esas cosas Jesús nos llamó a amar a incluso a aquellos que en un momento determinado han sido nuestros enemigos. Jesús dijo que al Padre en oración: perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De una manera muy específica, nosotros hemos sido llamados a perdonar. Y realmente eso cuesta, pero es parte del papel que nos toca. Otra de las cosas que nos toca a nosotros es ser compasivos y amorosos. La palabra de Dios nos enseña de una manera muy específica que Dios y Jesús sobre todo lo fue. Hay un momento en la cruz en la que Jesús va a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, en el momento que está sintiendo los clavos, está pegado a esa madera llena de astillas, que está sufriendo la cruz y le están increpando, porque si tú lees ese texto en Lucas 23:34, te vas a dar cuenta que ahí pasan un montón de cosas que le están diciendo los gobernadores, los soldados, la misma gente, y él está orando por ellos. Mira, nosotros no somos tan santos como para que en el momento que nos están juzgando, nosotros en nuestro corazón posiblemente estemos orando por esa persona. Yo no sé, yo creo que no puedo. No sé si tú puedes, pero la verdad es que es bien difícil. Porque lo primero que hacemos es pensar: ¿y este qué tiene? ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Por qué dice estas cosas? ¿Y por qué piensa eso de mí? Y reaccionamos. Pero Jesús estaba en ese momento siendo muy consciente que son almas pecadoras, que se van a caer, que se van a resbalar. Curiosamente caen encima de Él. Y a veces nos toca a nosotros. Y en esa posición muchas veces se encontró Jesús. Jesús claramente mostró compasión y amor. Otra de las cosas que tenemos que hacer es examinar nuestro corazón, porque ciertamente, y es muy probable, que las cosas que puedan decir sean ciertas. Porque si el juicio es justo, entonces corrige tu camino. Porque si detrás de las cosas y la severidad con la que nos están juzgando hay ciertas cosas que posiblemente sí son ciertas, entonces, hermano, tú eres responsable de eso. Quizás te están diciendo y la mitad de lo que te están diciendo no es cierto y la otra mitad sí. El 50% que es cierto, tú eres responsable de eso. Y posiblemente seas merecedor de lo que está pasando. Quizás solamente el 0.09% eres tú justamente juzgado. Bueno, tú eres responsable por ese poco. Literalmente, cada uno de nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes para examinar nuestro corazón y poder reconocer que posiblemente lo que está pasando es consecuencia de una negligencia, de un pecado, de una desobediencia y de algo que no va bien. Y hemos de ser conscientes en el Señor porque tenemos una meta de no apagar nuestra antorcha, de arreglar lo que esté mal. Y lo último es que a veces el juicio puede ser muy injusto, tan injusto que realmente el 100% es mentira o posiblemente no está bien. Pero algo que yo puedo hacer es aprovechar esta oportunidad para crecer.
Y algo que debo preguntarme es, ¿cómo puedo aprovechar esto para mejorar esta relación? Porque posiblemente hay algo que ha pasado atrás, que ha hecho a esta persona sentir o imaginar algo sobre mí. Y puedo hacerme preguntas como, ah, ¿qué he hecho yo para que esta persona se sienta de esta manera? ¿Qué posiblemente he contribuido para que de alguna otra manera esta persona se sienta no amada, querida, respetada o posiblemente olvidada? Detrás de estas cosas, ¿puedo hacer algo para arreglar mejor mi relación? Porque lo que la Biblia me llama a hacer es no solamente a yo corregir el error o pedir perdón o dejar mi causa al Señor y quémalo, Señor. No, el Señor me está llamando a reflejar su gracia. Dios nos perdonó, nosotros estando perdidos en nuestros delitos y pecados. Dios nos llama a nosotros a tener esa misma gracia con los demás. Por esa razón, lo mejor que podemos hacer es siempre dejar nuestra causa en Él y confiar en su control. Así que, hermanos, todos hemos sido puestos en algún momento en la posición de juez o en la posición de acusado. Cómo reaccionemos nosotros va a depender de lo que realmente nos importe. Mi imagen o la del Señor. Donde tú te encuentres, como tú te encuentres, literalmente va a depender de los pasos que des para responder a ello. Y si has llegado aquí en una situación compleja, complicada, en la que tienes que pulir una relación, creo que este es un buen momento para poner en tu corazón gracia necesaria sobre otra persona. Quizás no necesariamente en este momento hay un problema, pero hay una relación que no ha terminado bien y ya ha pasado meses, posiblemente años. No creas que el Señor va a dejar pasar eso por alto. Hemos sido llamados a vivir en paz. Hemos sido llamados a reconciliar lo que está en el aire y detrás de eso hacer de buen testimonio. Este es un buen momento para darnos cuenta cómo mi corazón está juzgando a mi hermano y detrás de eso tener la gracia necesaria con él. Y aún cuando me juzgan, no terminar haciendo lo mismo, sino dejando al Señor que actúe con responsabilidad. Así que te animo a dejar tu causa en el Señor. Ahí donde estamos vamos a orar. Inclinar nuestros rostros y dirigirnos a Dios en oración, ya que hemos terminado esta meditación. Cuando nosotros analizamos esto, podemos verlos con muchos ojos diferentes, distintos, de maneras que de alguna manera nos pueden sorprender, incluso hasta nos pueden asustar. Pero realmente nosotros hemos sido llamados a ser diligentes con nuestro testimonio, con nuestro proceder. Quiero animarte literalmente a que dejes esto en las manos del Señor. Quiero animarte a que esta situación sea útil para ti. Puedas aprender de una manera diligente a manejar tus relaciones. No te sorprendas si alguien en algún momento dice algo de ti. Velo como parte del privilegio de ser imagen a Jesús. Quizás tú has contribuido a eso, entonces pule los vacíos. Posiblemente detrás de las situaciones que has pasado, algo que ha sucedido a tu alrededor no te ha dejado bien y tengas que arreglar algo. Arréglalo, porque no es tu imagen, es la del Señor. Y cuando nosotros hacemos esto, a veces decimos, ¿realmente vale la pena? ¿Por nosotros? No tanto, pero Dios es digno. Y cuando Él es digno, cualquier cosa entra en esa posición. Así que deja que el Señor haga su trabajo en nosotros y da los pasos necesarios para que Él te lleve donde Él quiere. Señor, bueno, gracias porque tú nos puedes mostrar siempre tu verdad, enseñarnos, amarnos. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a poner en práctica lo que podemos aprender. Ninguno de nosotros